La clase anterior revisamos, y me confirman por favor, el tema de las ciencias formales y las ciencias fácticas, lo mismo que estuvimos nosotros analizando en investigación. Hemos complementado, tenemos una idea de esta perspectiva. La siguiente temática, dentro de la visión que nosotros estamos, es el pensamiento filosófico y las preguntas complejas. Vamos a esperar esta temática hasta comprender bien el ámbito que vamos a revisar en la lógica, que es propiamente alcanzar a entender la verdad en las ciencias formales. El tema que vamos a revisar el día de hoy es estructura y principios generales de la argumentación lógica, la lógica de Aristóteles. ¿Sí? ¿Alguien alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Confirmado que lo último que vimos, la verdad en las ciencias formales? ¿Sí? Ya. No se olviden, esa verdad en las ciencias formales está interrelacionado con el tema que estuvimos nosotros analizando la hora anterior de investigación. Por lo tanto, tenemos una noción bastante más puntual, lo que significa que podemos nosotros ir avanzando dentro de los temas ya propios de la lógica. ¿A qué nosotros podemos llamar pensamiento lógico? ¿Qué es lógica? ¿Qué es pensamiento lógico? ¿Qué se entiende por pensamiento lógico? ¿Qué se les ocurre? Hemos hablado ya de la verdad, la validez, la argumentación, pero ¿qué es el pensamiento lógico? ¿Qué es la lógica? Vamos. La ¿Sí? lógica no es eso que analiza la estructura de los razonamientos. Ya, muy bien. La lógica es la parte de la filosofía, dejémosle como la parte de la filosofía que estudia el razonamiento, la argumentación sobre todo. Y un pensamiento lógico es aquel pensamiento que tiene esta característica de ser estructurado, de tener una estructura, un sentido. Como yo les decía, ¿para qué nos va a servir la lógica? Tal vez ustedes no se dedican a este análisis del lenguaje formal, propiamente de la forma, sino que trabajen con hechos. Pero nos sirve para estructurar nuestra mente de manera ordenada. El pensamiento lógico es aquel pensamiento que tiene una estructura. Y la lógica, como es el estudio de los argumentos, del razonamiento, por lo tanto, este razonamiento, cuando es un pensamiento lógico, tiene que ser estructurado de una forma coherente, racional. Uno de los filósofos que se dedicó al estudio de este ámbito de la filosofía y que propiamente lo sistematizó, es decir, que lo organizó de una forma coherente, es Aristóteles. La lógica que nosotros vamos a estudiar en esta primera parte es la lógica aristotélica. Es uno de los filósofos más importantes, Aristóteles, de todos los tiempos. Además de abordar distintos campos de la filosofía, se dedicó principalmente a los de la estructuración de la argumentación. Y todos los ámbitos de su estudio están basados en la lógica. ¿Qué significa? Que Aristóteles ha guiado su perspectiva dentro de la argumentación lógica. Si hablaba de ética, si hablaba de metafísica, su parámetro va a ser este ámbito de la lógica. Aristóteles teorizó la lógica formal. ¿Qué significa que teorizó? Que guió todo este ámbito de la lógica dentro de las reglas que tiene la lógica, planteó reglas, normas, ámbitos que son propios del pensamiento lógico. Y que tenía un objetivo. Esta teorización llega a un objetivo.
el objetivo propio de la lógica que se teorizó, el objetivo de la lógica para Aristóteles principalmente consiste en examinar las formas o estructuras que debe adoptar el razonamiento. Entonces, es un examen de las formas o estructuras, la forma o estructura que debe principalmente adoptar todo razonamiento o argumentación. En ese sentido, razonamiento. Lo que decía al principio la compañera. Es el ámbito de la filosofía que estudia la estructura del razonamiento. Cómo el razonamiento se va organizando para que ese razonamiento sea válido. No se olviden que nosotros y ustedes principalmente hicieron un análisis entre lo que es verdad y validez. ¿Para qué nos servía eso? Para comprender cómo llegamos a estas verdades en la lógica formal y principalmente que la validez es la estructuración, la estructura que tiene el razonamiento. Si decimos entonces que ¿a qué llamamos un pensamiento lógico? Llamamos un pensamiento lógico aquel que tiene una estructura en su razonamiento ordenada, con sentido y que cumple una serie de normas, una serie de principios, de reglas. Para Aristóteles, la ciencia, cualquiera que sea, cualquier ámbito, en esa época la filosofía, cualquier ámbito de la filosofía, debía tener o seguir unos ciertos principios lógicos. Vamos nosotros a enunciar los 3 principios principales de Aristóteles y un cuarto principio que se añade posteriormente a la lógica que nos permite tener un criterio. Dentro de esta estructuración, entonces ya entendiendo lo que quiere hacer Aristóteles con la lógica, vamos a identificar cuáles son los principios de la lógica. Según Aristóteles, toda ciencia debe tener estos principios que nos permiten a nosotros validar los argumentos. Primer principio, el principio de identidad. Principio de identidad. El principio de identidad establece que todo objeto es idéntico a sí mismo y se simboliza de la siguiente manera. A es igual a. Esto significa que una cosa, por más cambios que experimente dentro del tiempo, dentro de la realidad, seguirá siendo sí mismo. Ustedes dirán, pero profe, qué obvio. Dentro de la lógica, los ámbitos que ustedes trabajan en matemática, los ámbitos que trabajan dentro de la perspectiva de lo que es propiamente la ciencia, se basan en estos principios que nos permiten a nosotros identificar en la realidad diferentes elementos. Tendrán en cuenta esto. Segundo principio, el principio de no contradicción. Estos son los principios o leyes básicas de la lógica. Todo argumento debe cumplir estos parámetros, estos principios, para que sea también denominado como un argumento válido. Veíamos que la validez es cuando las conclusiones se infieren de las premisas, pero ese argumento, esas premisas, esa serie de argumentos debe cumplir también estas consideraciones, estos principios básicos. El principio de no contradicción señala que es imposible que algo sea y no sea
en el mismo tiempo. Se simboliza de la siguiente manera. Hay una imposibilidad, imposible, que A es B y A no es B a la vez. Vamos a comenzar a trabajar con este tipo de utilización del lenguaje, de nomenclaturas. Estaremos nosotros cuando lleguemos a lógica formal propiamente, hablando ya con este tipo de utilización. Esperemos que podamos nosotros visualizar ya solo formas y no contenidos, pero eso nos tomará tiempo. En lo posible, si es que es posible, llegaremos a esto. Importante es que vayan comprendiendo cómo la lógica hace esta utilización de los símbolos, la utilización del lenguaje natural, la utilización del lenguaje formal. Aquí hay una utilización de una palabra, de una letra en lenguaje natural, que es una conjunción, es decir, que esto de aquí y esto de aquí se van a tomar a la vez. Por ejemplo, su mamá le manda a comprar pan y huevos y usted regresa solo con pan. ¿Qué le dice su mamá? Yo le mandé a comprar dos cosas, pan y huevos. Aquí quiere decir que es imposible que ese A sea y no sea a la vez. Es imposible pensar que un objeto sea algo y que después sea algo diferente, pero no puede ser al mismo tiempo. Es decir, que una cosa mute, cambie, es posible, pero que esa cosa esté viva y muerta a la vez es imposible. Que exista y no exista, que sea blanco y que sea negro, qué sé yo, al mismo tiempo es una imposibilidad lógica. Tercer principio de la lógica, el principio del tercero excluido. El principio del tercero excluido plantea que todo tiene que ser o no ser, pero no existe una tercera posibilidad. Yo estoy vivo o muerto, pero no estoy medio vivo, medio muerto. No hay esa posibilidad. El tercer criterio se excluye en lógica. No me dirán los muertos vivientes, los zombies y demás consideraciones. Esa es una imposibilidad lógica. Y se simboliza de la siguiente manera. A es B o A no es B. La tercera opción se excluye. No hay un tercer término. No hay A es medio B. O A es B o A no es B. Si un objeto se caracteriza por pertenecer a un grupo, ya no puede pertenecer a otro. Por ejemplo, los seres humanos pertenecen, qué sé yo, al grupo de los mamíferos. No pueden ser mamíferos y reptiles. Pertenecen a un grupo o a otro. La tercera posibilidad siempre se excluye en lógica. Si algo es verdadero, no puede ser falso. Y si es falso, no puede ser verdadero. No hay término intermedio, no hay tercero. O es verdadero o es falso. No existe el intermedio. ¿Sí? No se olviden de esta norma de la lógica. Porque nosotros a veces decimos, tal vez, quizás, a lo mejor, quién sabe, no existe ese tipo de posibilidades en lógica. Estos son los tres argumentos que planteó Aristóteles. Son los tres principios de la lógica planteados por Aristóteles. El siguiente principio de la lógica fue planteado por un filósofo alemán llamado Leibniz, que incluye otra consideración que tal vez era obvia para Aristóteles, pero que debía ser mencionada. El principio de razón suficiente.
este principio plantea que a diferencia de lo que se plantea aquí anteriormente, que está propiamente dentro de esto del criterio de la lógica, Leibniz señala que todo objeto debe tener una razón que lo explique, es decir, que lo que existe, existe por una razón. Todo lo que existe tiene una razón de ser. No existe sin más. No es que está ahí porque se lo arrojó. No es porque es de buena aventuranza, sino que tiene una razón. Tiene que tener una razón para existir. Todo debe tener una razón para existir. Y este planteamiento, como les decía, hasta aquí son planteamientos de Aristóteles. Este es un planteamiento del filósofo alemán Wilhelm Leibniz. Wilhelm Leibniz. Que es un filósofo alemán posterior, obviamente del siglo XVII-XVIII, 1646 a 1716. Este filósofo alemán, también estudioso de la lógica, trata de implementar un criterio racionalista, la visión de lo que ha planteado Aristóteles. Estos son los 4 principios de la lógica que nos permiten construir argumentos. Si algún argumento, por ejemplo, ustedes dicen, están hablando, qué sé yo, de animales y hablan de perros y posteriormente dicen que ese perro hizo una metamorfosis como en la metamorfosis de Kafka y se convirtió en otra cosa, carece de sentido lógico por el principio de identidad y por lo tanto su argumento es falaz. De esta forma nosotros si vamos directamente organizando nuestra mente, organizando los criterios, organizando nuestras ideas, podemos llegar a argumentos correctos simplemente por la utilización de los principios de la lógica. Traten en su diario vivir de argumentar siempre pensando antes de decir algo. Dentro de estos parámetros, que no haya contradicciones. Esos son los principios de la lógica. Preguntas, dudas, inquietudes. Vamos a revisar ejemplos la siguiente clase de estos principios para que quede más claro por medio de la ejemplificación. Nadie, dudas, preguntas, inquietudes, crisis, todo claro, todo oscuro. Todo oscuro, ya. Vamos entonces a continuar. Vamos a ver una parte más que es sobre los conceptos y vamos a cerrar ahí. Estos temas son un poco pesados, se van volviendo un poco más complejos porque ya ustedes van utilizando esta terminología. Bien. Dentro de la estructura y los principios generales de la argumentación, nosotros trabajamos, como les decía, principalmente en filosofía con conceptos. Uno de los temas o de los problemas que conlleva la filosofía, o por lo cual la gente dice que aburrida que es la filosofía, es porque trabaja netamente con conceptos. No tenemos muchas imágenes para mostrar y tenemos que hacer relación entre lo que tenemos en la realidad con los conceptos que tenemos. La lógica aristotélica estudia las estructuras del pensamiento, para lo cual distingue 3 componentes. Cuando hablamos de conceptos, la lógica de Aristóteles, la lógica aristotélica, directamente estudia la estructura del pensamiento. Ya veíamos esto anteriormente, pero dentro de esta estructura, Aristóteles distingue 3 componentes importantes dentro de los conceptos.
Y estos tres componentes son los siguientes. El nivel de abstracción de los conceptos. ¿Qué es abstracción? ¿Qué es abstraer? ¿Alguien defina? Abstracción de los conceptos. ¿Qué es abstraer? Abstracción. Rápido. ¿Qué es abstracción? ¿Qué es abstraer? Mientras anoto el resto. ¿Qué es abstraer? Nivel de juicio. De las proposiciones. Y el nivel de raciocinio. ¿Qué era abstracción? De esta palabrita de aquí. Conclusiones. A ver, vamos entonces con estas consideraciones. ¿Qué es abstraer? Anthony. Yo. Sí. Dele. La abstracción es una operación mental destinada a aislar conceptualmente una propiedad o función concreta de un objeto. Gracias, señor Kimis. Entonces, abstraer principalmente es sacar de la cualidad o la perspectiva de un objeto, es propiamente sacar la esencia o la noción propia. Dice Aristóteles que en la estructura del pensamiento, el nivel de abstracción que tenga un concepto, mientras más concreto sea ese concepto, por lo tanto, llega a una consideración más elevada. El nivel de juicio intelectual por medio de las proposiciones. ¿Cómo nosotros unificamos conceptos para llegar a generar proposiciones que tengan un juicio, que hablen sobre la realidad? Cada proposición, por ejemplo, todo humano es mortal. Cuando yo digo todo humano es mortal, estoy dando un juicio, estoy dando un criterio sobre la realidad. Si esa proposición, ese juicio intelectual por medio de las proposiciones tiene un nivel que vaya guiándose dentro de la estructuración lógica, entonces estamos hablando propiamente de que ese pensamiento alcanza unos niveles más eficientes. Y un nivel de raciocinio con las conclusiones. Es decir, cómo se ha inferido desde los juicios de las proposiciones, cómo hemos llegado a conclusiones, si esas conclusiones realmente son válidas y esas conclusiones tienen toda esta estructuración. Por lo tanto, estos componentes que plantea Aristóteles nos tratan de mostrar estos niveles. Conceptos, voy a las proposiciones y llego finalmente a las conclusiones por medio de esta argumentación. Los conceptos son representaciones de la mente de un objeto. Así podemos definirlo para que quede claro que es un concepto. Podemos decir que la definición de concepto es representación mental de un objeto y constituye la estructura lógica primaria. Por ejemplo, azul, casa, 5, marcador, pizarrón, borrador. Todos esos elementos que estoy yo enunciando son conceptos, son representaciones mentales. Si yo digo que es una representación mental el concepto, la filosofía trabaja con conceptos y con la unificación de conceptos, por lo tanto, dentro de la lógica que estudia la estructura del pensamiento y el pensamiento se conforma a través
de conceptos, no podemos entender el pensamiento sin conceptos. Por lo tanto, esta conformación nos interesará solo en el mero o en la mera forma, en el lenguaje. Donde trabajamos con conceptos es en el propio lenguaje, no en la consideración del ámbito de lo fáctico. Por eso la división de lo fáctico y lo formal. ¿Preguntas, dudas? Bien, vamos a cerrar. Señor García nos va a dar un resumen de lo que hemos visto en la clase de hoy y con eso vamos a cerrar esta clase para no cansarnos más. Copien eso si les falta. Vamos, ¿qué hemos visto primeramente? ¿Qué le ha quedado claro, Anthony García? Ya les... De la clase de hoy, desde el principio, desde lo que vimos, los principios de la lógica y todos estos elementos. Hagamos un resumen sencillo. Ya les... ¿Me escucha? Ahí Es que sí lo escucho. me entrecortó. Ya les... A ver. No le escucho. A ver, vamos. Queda la duda. ¿Qué está sucediendo ahí? María, un resumen de lo que hemos visto. Así sencillo, corto. Vimos la estructura y principios generales de la argumentación lógica. Ya, pero continúe. Explíqueme. ¿Qué entendió? ¿Qué no entendió? Hay 4 principios que son la identidad, la no contradicción, tercero excluido y la razón suficiente. Y los Ahí. conceptos. Vamos a quedarnos ahí. A ver, cuando revisamos cualquier ámbito que sea de cualquier parte del conocimiento, tiene que tener un objetivo. Yo les dije al principio, el objetivo principal de la lógica debe ser que estructuren correctamente el pensamiento. Por lo tanto, cada uno de estos elementos nos servirá para eso. Vamos a ir concretando. Vamos a cerrar ahí esta clase en cuestión de tiempo.